El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En Aupan Televisión, usted tiene la palabra. Hoy en el programa Tiene la Palabra con los profes tendremos como invitado al docente Wilson Bedoya Franco, quien nos hablará sobre la historia, importancia y sentido del arte. La creatividad como esencia vital del arte acompaña al ser humano desde su nacimiento, convirtiéndolo en artista por naturaleza. Cada ser humano concibe lo bello y lo feo de diversas maneras. El arte traspasa las barreras de lo establecido y se transforma en una expresión del mensaje emitido por el hombre. Este es un espacio para la recuperación de la identidad andina a través del diálogo, un momento de encuentro con la memoria. Esto es Tiene la Palabra con los profes. Buenas noches. Estamos otra vez en el programa Tiene la Palabra con los profes. Hoy tenemos invitado al profesor Wilson de la institución educativa Marco Fidel Suárez. Wilson, bienvenido. Buenas noches. Compañero, Buenas noches, Juan David. como todas las noches, nos acompaña el compañero y amigo Juan David González. Juan David. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Wilson? Juan David, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, hombre. A vos por aceptarla. Y un tema del cual de verdad me declaro desconocedor absoluto, pero que respeto profundamente, que es el arte. ¿Qué es el arte? Esa pregunta creo que todos los artistas se la hacen continuamente. Habrá un significado en cualquier enciclopedia y definirá bien qué es el arte dentro de un parámetro, pero el que realmente trabaja el arte se lo está cuestionando permanentemente la importancia, el por qué, para qué. Más que el qué, ¿cierto? Cierto. Históricamente la pregunta siempre ha estado en el aire. El ser humano ¿se puede considerar artista por naturaleza o en su naturaleza humana? De hecho, desde que el hombre nace es creativo, desde que el niño está sentado jugando con tierra, algo está haciendo y algo está generando, desde la comunicación, la interacción con sus medios o con el que tenga alrededor. Yo pienso que sí, que el hombre es artista desde que nace por naturaleza. Entonces, Que hayan otros que se dediquen a la técnica y que les den el nombre, pues ya es otro cuento, pero el hombre es artista por naturaleza. O sea, se puede decir que es el mismo ser humano que mata al artista, mata la parte artística del mismo ser humano. O sea, porque cuando decimos qué dibujo tan feo, cuando hace un niño un mamarracho, lo que le dicen a uno un mamarracho, entonces ¿qué pasa ahí? Para meternos en el cuento de la educación. Claro. Lo que pasa es que definir si algo es bonito o algo es feo ya es subjetivo. Ya eso es relativo, subjetivo. Cuando uno habla de la belleza de una mujer, hombre, la novia mía para vos puede ser muy fea, pero para mí esa gordita, chiquita, es hermosa. Entonces, dentro de los parámetros de la estética y desde la concepción de la belleza que nos bombardean y nos dice este canon de belleza pues es muy relativo. Lo mismo pasa con el dibujo. El dibujo del niño puede ser feo, pero para el adulto, para el niño no. ¿Cierto? Pero si el adulto le dice que es feo, ¿qué pasa en el niño? No, ya. O sea, ¿qué produce? Es que otra cosa. Ya, entonces es casi que el producto cultural de lo que uno le diga. Claro, si yo hago un dibujo y me dicen, Morato, qué dibujo tan feo, o qué pintura tan fea, yo me río. Pues ya es el problema de ellos si les gusta o no. Pero si a un niño le dicen, de 4 o 5 años, de preescolar o de primero, le dicen, ese dibujo tan feo que acaba de hacer, sin preguntarle qué hizo ahí. ¿Te has hecho esa pregunta? Sí, de pronto sí, y uno muchas veces, si bien uno nunca dice qué dibujo tan feo, ¿cierto? Porque, pues, y repito, es relativo
eso de la belleza, pero dentro de la educación artística, y si hay unos parámetros y unos logros a dónde se quiere llegar con ese dibujo o qué se quiere mostrar, pues uno puede decir, hombre, falta ponerle, quitarle, pero uno no desconoce, pues uno no va a llegar a decir a un joven es tan feo, porque pues tiene ya un valor y un significado ya. Les puedo contar una anécdota. Cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en séptimo y nos pusieron a hacer... ¿Ah? Hace rato. Hace muchos años. Entonces, no voy a decir el nombre de la profesora, que respeto mucho y quiero mucho. Nos puso a hacer una tablita de esas para colgar toallitas para el Día de la Madre. Entonces yo, como sabía que a mi mamá no le iba a gustar, uno conoce a la mamá, no me le va a gustar, entonces yo cogí eso de parche y hice la tablita con unas frutas y unos vegetales, y cogí ese aguacate y lo pinté negro y le eché barniz para que no me lo hiciera repetir, le eché barniz antes de mostrárselo. Cuando llegó y me dijo, ¿usted dónde ha visto un aguacate negro? Y le contesté yo, cuando está podrido. Y me hizo, de la rabia tan berraca, me hizo repetir ese... O sea, siempre te repetir. Sí, me lo hizo repetir. ¿Hubiera sido mejor no haberle echado barniz? Sí, me lo hizo repetir, que porque yo le había... No, yo le digo, cuando está podrido. Después me di cuenta que se habían aguacate negros y yo le dije, una vez me la encontré ya a los años y digo, si yo hubiera conocido ese aguacate negro en ese tiempo, yo no lo había repetido ese trabajo, profe, era ese que lo hacía. Vamos para ese punto. En la escuela, ¿cuántas veces ha pasado eso? O sea, que el muchacho tiene una intención o quiere hacer otra cosa, ¿cierto? Y el maestro llega y... Frente a eso uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿cierto? Primero tener un lineamiento, saber para dónde va, el por qué se está pidiendo ese ejercicio y qué se quiere lograr con él. Obviamente hay, por cuestiones de la educación y de ciertas, pues no sé, exigencias, aunque yo no me pego mucho de él, hay que darle pie a la libertad de expresión, obviamente. Y es una forma de que ellos empiecen pues como a encontrar ese lenguaje. Igual en español se encuentra un lenguaje desde que se escribe, la narrativa, cómo escribo yo, cómo me comunico con el otro, igual con el arte, ¿cierto? Y lo que ha hecho el arte contemporáneo es precisamente eso, derribar técnicas y empezar a que el individuo se exprese a partir de su lenguaje. Pero teniendo conceptos claros. Sí, de hecho pues hay que tener ciertos conceptos para poder hablar de algo, ¿cierto? Wilson, me voy a devolver un poquito en la conversación o tal vez llegar a otro punto, y es si sabes o conoces de cómo se ha concebido desde la educación colombiana, y igual aquí ya hemos hecho varios programas de historia, en la educación colombiana, cómo se ha concebido la educación en arte. Si hay si de pronto has hecho algún rastreo de eso o en tu formación, algo de esa educación, de ese papel del arte en la educación o del porqué de la educación en arte. Me refiero a la educación pues, básica, primaria, secundaria. Pues que haya hecho Juan David una investigación como tal frente a lo que me preguntas, no. Pero históricamente uno sabe que los primeros colegios en los años 40, 20, la educación artística se veía más como un trabajo preparatorio, sobre todo en las niñas, para lo que se les venía en su adultez, que era ¿qué? Casarse, tener hijos, en fin, atender a un marido. Y tener la casa bonita. Y tener la casa bonita. Entonces, ese trabajo de artes o que se trabajaba con esas niñas era más de bordadito, de pintar cosas. No, se llamaba estética, si no estoy mal. Sí, tenía el nombre de estética. Entonces era una forma de tener a la niña que obviamente por la época no iba a ser una mujer, no iba a ser una profesional, ni iba a ser una líder, simplemente estaba para ser ama de casa. Entonces una forma de entretenerla era precisamente hacer las colchitas de crochet, las carpeticas, y eso era lo que enseñaban las monjas en su momento.
Ya en los 60, 70, 80 ya empieza como a cambiar y se llama estética, pero el avance tampoco fue mayor. Se hacía un trabajo artístico más de relleno, de manualidades, pero el concepto de arte como tal dentro de las instituciones aún no se ve, aún no hemos llegado. Disculpame, Juan. Pienso yo. Disculpame, Juan. Son tres conceptos que ahí ya se me... ¿Qué diferencia hay entre estética, artística y manualidad? Entonces, Estética, artística y manualidad. se me acabó de venir esa... Bueno, pues dentro de la educación era una forma de definir un área. ¿cierto? Un área, sí. Dentro del arte, la estética se mide dentro de la calidad, dentro de la belleza, ¿cierto? Dentro de lo que hablamos ahora. Dentro de los cánones que se espera. Que se espera. ¿Y Y, la manualidad? la línea artística ya fue como una especie de acercamiento lo conceptual. minimizado a lo que el arte se va a dar en los colegios, porque si fuéramos claros frente a lo que se tiene que dar de artística en un colegio, pues no hablaríamos con esa palabrita diminutiva que es artística, hablaríamos de arte como tal. Entonces, la pelea es que si estamos evolucionando de la estética artística, yo creo que ya es el momento de que se hable de arte en las instituciones. Ahí venía o me das la oportunidad de hacer la pregunta que estaba por formular desde ahorita. Dentro de la legislación colombiana o del sistema educativo colombiano, ¿se le da la obligación o la oportunidad a las instituciones de que trabajen el arte o educación en arte, o no hay unas orientaciones lo suficientemente claras para poder hacer ese tipo de educación desde lo que es el ser humano en sí como artista desde su nacimiento? Entonces, la legislación colombiana y la legislación la formulación educativa, pues, no tiene un interés como tal de lo que el arte pueda transformar en un muchacho. Ahí no hay interés. Está concebida de que el muchacho sepa muy bien las matemáticas, sepa muy bien las ciencias, pero el arte como tal no. Entonces lo relegan. Pues. Lo relegan, sí. Entonces, no hay importancia. Cosa contraria a lo que pasa en muchas instituciones privadas, que de hecho en Medellín hay instituciones privadas donde el eje fundamental es el arte. Y a partir del arte llegan las otras áreas, llega la ciencia, llegan las matemáticas y todo lo aprenden a partir del arte, que es un experimento que ya llevan, experimento pues porque de hecho arriesgarse a que el arte sea el eje de la educación de los jóvenes. ¿Ese experimento cuánto lleva? ¿Sabes? Después de alguna institución que lleve 5, 10 años, un año. Pues desde que estaba en la universidad y que por cuestiones de invitaciones a talleres o compañeros que de pronto se metieron también con este cuento de la educación, empezaron en colegios privados, ¿cierto? Y eso estoy hablando de hace 10 años más o menos. No sé si antes de eso ya habría un acercamiento frente a esa necesidad. O sea que el arte sea precisamente esa concepción del arte en educación es más, depende más la concepción de la institución como tal y del maestro que de la misma del mismo sistema, institucionalidad nacional. Pues yo pienso que va más del maestro como tal, ¿cierto? Yo pienso que es el maestro el que le va a dar la importancia y la relevancia al área y que le va a hacer creer al muchacho de que es necesario el arte, así sea, ¿para qué? ¿Para qué? No sé. Para la expresión. Puede ser. Yo les digo mucho a los muchachos, es que yo quiero estudiar ingeniería. Bueno, un ingeniero que no tenga creatividad, ¿cierto? Pues, ¿dónde está el diseño? ¿Dónde ingenia? Claro, ¿cierto? Es parte del arte.
¿cierto? La silla donde estamos sentados estéticamente es bonita, tiene una funcionalidad y partió de un creativo. No lo llevemos a un artista, partamos de un creativo, ¿cierto? Entonces, el creativo hace las cosas funcionales o lo hace estéticamente bonitas y que no cumplen ninguna función, más que ser bonitas o ser feas o cuestionar o generar distintas reacciones frente a eso. Listo. Desde tu concepción como artista o como formado en el arte, ¿qué protagonismo has querido darle en la institución? O sea, en ese mismo cuestionamiento que nos contás de los privados y que parte del docente, en la institución Marco Fidel Suárez has procurado por darle ese protagonismo al arte, no solamente con los estudiantes, sino con tus compañeros. ¿O es más una pelea en solitario? Pues yo creo que uno empieza una pelea en solitario, en cierto sentido, porque uno es el que llega pues con la creencia y el fundamento de que el arte es transformador, de que el arte debe interactuar con todas las áreas, y desde ahí parto, ¿cierto? Desde ahí cuando llegué, y es hacerle creer al muchacho precisamente la importancia del arte en las demás. En las demás. Ya la pelea es ya otra con los compañeros o con los directivos, que no me puedo quejar, ¿cierto? El directivo, el rector que tengo ha apoyado mucho ese proceso. Compañeros ya se están sumando de pronto a ciertos proyectos y lo están inculcando en sus áreas. Entonces, ha sido lenta la pelea. Pero ha sido permeando ya. Sí, sí. Y los muchachos pues ya tienen una línea desde la historia del arte y desde la técnica, ¿cierto? Entonces, ha ido evolucionando y cada día se ve pues como que el proceso se está haciendo bien. ¿Cómo ha sido ese choque, Wilson, cómo ha sido ese choque de la teoría con la práctica? Porque los muchachos históricamente han tenido la concepción de que educación física y artística nada de teoría. Entonces, si llega un profesor y la historia del fútbol, las reglas de fútbol los aburre, la historia del básquetbol los aburre, la historia de los Juegos Olímpicos los aburre la historia de arte los debe aburrir. ¿Cuál ha sido ese choque? ¿Cómo fue ese choque? Ya de pronto usted dice que ya están en... Sí, porque es un trabajo, pero al principio, ¿cómo se dio eso? Fue difícil porque de antemano pues los muchachos solamente querían hacer el dibujito libre, ¿cierto? Cuando aparecen ya ciertas técnicas a seguir, sin desconocer pues la parte de expresión individual, y con la necesidad de que ellos vean el por qué se debe hablar desde la historia del arte, ¿cierto? Entonces, uno empieza con sexto, o al menos yo empiezo con sexto a hablar de la historia del arte primitivo, ¿cierto? De los grafos, los rayoncitos en las cuevas, y los comparo con los dibujos que ellos hacen, ¿cierto? Les voy hablando de una evolución histórica, de cómo esa técnica ha ido mejorando y cómo la comunicación ha sido bien llevada a partir del arte. Ha sido difícil, obviamente, porque los muchachos no quieren leer, ¿cierto? No quieren investigar. Pero la ventaja dentro del arte es que es muy visual. Entonces las exposiciones se hacen a manera de cátedra, pero mostrando imágenes. Entonces uno va hablando, va mostrando, va contextualizando con la historia y el momento. Se les vuelve más amena, no es tan complicado. Hay una pregunta aquí que empezamos a hablar de tu trabajo en el Marco Fidel, que es de un proyecto de producción de documentales o audiovisuales y que lo haces desde el arte. ¿O estoy perdido en la información? No. Los muchachos me preguntan, ¿es que el video es arte? Claro que sí, porque es un medio de expresión.
Y ya hay, dentro del arte contemporáneo, existe el videoarte, videoescultura, videoinstalación, ¿cierto? Desde las cámaras, desde los monitores, desde las proyecciones, desde la fotografía. Ese proyecto Y ha el calado. aficionado. También, eso es otro. pero como la palabra lo dice, es aficionado, o sea, es el que graba el momento, la señora se cayó y tenía el celular prendido o graba, Pero eso que es no van a arte, ¿o tener sí? ninguna relevancia, ni lo va a mostrar, ni lo va a proyectar, sino que va a quedar guardadito como la foto de paseo, la fotico que guarda, Pero eso sí entra dentro del arte, ¿o no? Pues Hay también de art- hay manera arti- muy, hay muy art- elemental, ¿o qué? Hay artistas contemporáneos que han cogido esos videos caseros, esas películas caseras y las han convertido en obras. videoarte. En videoarte. Ahorita hablaste del video instalación, Bueno, la videoinstalación, porque perdóname, en la ignorancia de la instalación, yo me imagino que es conectar los equipos, encender las luces o instalar el computador, que es poder hacer la comunicación del monitor a la torre, pero en arte, ¿cómo se entiende la instalación o el video a instalación? ver, primero hay que entender qué es la instalación, ¿cierto? Sí. La instalación como tal empieza con el arte contemporáneo, ¿cierto? Tenemos que irnos para 1915, 1920, con algunos artistas que estuvieron como el surrealismo, el dadaísmo, y que empezaron a trabajar con elementos encontrados. Marcel Duchamp, por ejemplo, fue un pionero dentro del remake, cosas hechas. O sea, Entonces, el elemento encontrado es de pronto una lata. cualquier cosa, Ya. cualquier cosa. Este personaje, que es icónico dentro del arte contemporáneo, porque transgredió pues, lo que el artista hacía, ¿cierto? Entonces, hasta ese momento el artista tenía que hacerlo, Unas técnicas ya manejar históricas. alguna técnica. Este personaje, si bien manejaba las técnicas, él ya estaba hablando de conceptos, de ideas. El hombre encuentra un orinal, como cualquiera, simplemente lo lleva a una galería, lo firma y lo pone al revés, ¿cierto? En ese momento transgredió completamente lo que se veía como arte, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de instalación. Este personaje empieza a trabajar con elementos encontrados y a crear elementos escultóricos a partir de elementos encontrados, ensamblajes, ruedas con sillas, en fin, muchos elementos y que empiezan a ocupar un espacio que empieza a interactuar con el espectador. Entonces es una obra que no va a estar ahí para que la miren, sino para que interactúe con el espectador, ¿cierto? Entonces ubicar un espacio de elementos encontrados o hechos, pero que van a tener una relación con el espectador. En el cuento, ya llegando a la videoinstalación, Ajá. es lo mismo, pero aplicado a elementos o fetiches. Por ejemplo, muchos artistas tienen fetiches con la pantalla, con las antenas de televisión, con proyecciones, crean videos caseros de no muy buena factura y que dentro de esa instalación están proyectándose constantemente. Que ese video de no buena factura termina obedeciendo a un concepto del artista, que fue lo que Sí, hablaste sí, ahorita, de una idea de los inicial, conceptos. obviamente. Entonces, en ese proyecto, todo eso, lo que nos está contando Wilson, es, se trabaja en el proyecto con los muchachos. El proyecto como tal, bueno, sí, yo trabajo la parte audiovisual, ¿cierto? Empezando con fotografía, animación, cortometrajes, documentales, pero también al finalizar en 11 empezamos a tocar todo lo que es el concepto y empezamos a hablar de videoescultura, de videoinstalación, de fotoinstalación, ¿cierto? Conceptos y técnicas con elementos encontrados del arte contemporáneo. Y ellos realizan esos elementos, realizan esas obras en la institución. Y hacen exposiciones. Sí, para nosotros pues, en el colegio.
¿Y todo ese material lo tienen en el Marco Fidel o personas? Bueno, aclarando una cosa, dentro de lo que hablábamos de la instalación como tal, como obra, esa obra no es una obra que se venda. Ni que perdure. Ni que perdure. Eso es una obra que se hace para el momento. Puede quedar registros fotográficos o visuales, audiovisuales, pero no es una obra comercial. O sea, no es como una escultura que uno que usted la puede, bueno, yo le compro la escultura y la pongo en algún sitio, ¿cierto? No, eso no. Eso no aplica en la instalación. No aplica en la instalación. Ok. ¿Desde más o menos qué grados? Bueno, nos dijiste que desde 11, pero se me surgió una pregunta. ¿Esto, para llegar a eso, se requiere algún proceso de formación? O sea, sí. ¿cómo? Yo no creo que yo cogiendo mi celular vaya a hacer video instalación o fotoinstalación o fotografía, instalación de fotografía o que dijiste ahorita. Sí, fotoinstalación fotoinstalación. O fotografía experimental o algo así. Es volvernos a la pregunta inicial, ¿cierto? Si el hombre nace siendo artista. Pensé que era la pregunta de qué es el arte. Bueno, que no era... es otro cuento. Eso es otro cuento. Pero, por ejemplo, Juan David, hay gente que trabaja y se engoma con los celulares y empieza a grabar, y por las facilidades de los medios ahora, de los programas, empiezan a experimentar y a jugar y van creando cosas que ni para él son obras de arte, pero si alguien que conoce de arte contemporáneo o artista él lo puede valorar dentro de ese acercamiento al arte. Entonces, y al videoarte. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo haces ese trabajo con los muchachos? ¿Vos trabajás en toda la secundaria? Sí, desde sexto a 11. ¿Cómo se lleva ese proceso? Porque igual uno, dijimos ahorita, pues se nace artista, pero de una u otra manera se podrá perder en el camino o se podrá potencializar. Ese trabajo de preparación para llegar al grado 11, hacer exposiciones, ¿tenés alguna forma secuencial o algún plan estructurado para poder reivindicar el arte como expresión y como permeador de las demás áreas? Eso, ¿cómo te lo imaginaste y cómo se lleva? ¿Cómo se va? A ver, pues eso de cómo te lo imaginaste, no, ya todo está hecho. Yo parto de mi experiencia académica dentro de la universidad y cómo me fueron formando, ¿cierto? Para llegar a finalizar mi carrera como tal, como artista plástico. Eso mismo que vi yo en la universidad lo aplico con los muchachos, obviamente no con la trascendencia con la que uno está trabajando, sino con una intención formativa. Con una intención formativa, pero con el mismo lineamiento. Entonces yo, por ejemplo, con sexto trabajo mucho el dibujo. Pues con una secuencia. Y con una secuencia. Obviamente esa parte de dibujo en 11 les va a servir, lo que se ve diseño gráfico en séptimo en 11 les va a servir, dibujo, lo que se en octavo, diseño gráfico, en octavo se trabaja mucho el dibujo en perspectiva, el dibujo arquitectónico, que ya por haber visto lo anterior ya hay un bagaje. Tenemos un canal en YouTube que se llama Visualizarte, Institución Educativa Marco Fidel Suárez, en siglas, IEMFS Andes. Ahí pueden mirar todo ese proceso que se lleva en la institución desde lo audiovisual. Claro, sí. Okay. Invitamos a todos los televidentes para que entonces visiten ese proyecto tan interesante que ahora nos comenta el compañero y que muchos andinos conocen del profesor Wilson. Bueno, como siempre nos quedan temas por tratar y por terminar, y entonces queda la invitación abierta a un nuevo programa para que a partir de esto que nos quedó por conversar podamos ampliar. Claro, Juan David, mucho gusto. Cuando me inviten, aquí estaré. Un programa de historia del arte. Sí, sería muy interesante. Hay que tomarlo. Sería fascinante. Bueno, entonces lo esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés para los andinos. Muchas gracias y hasta luego. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En AUPAN Televisión, usted tiene la palabra. AUPAN,
la televisión de los andinos.